Muy bien, muy buenos días, abogadas, abogados en acción. Me da mucho gusto que estén ustedes presentes en esta clase de Vive Derecho. El día de hoy tenemos un ponente pues extraordinario. Él, pues como ustedes saben, yo sigo a mis mentores, a mis grandes maestros, a mis tatich, y hoy tenemos a uno de ellos, Giancadedo Dimba, que pues él compartió conmigo, ahora sí, el salón, pero él es el que estaba al frente, yo era el alumno, y me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Tiene una experiencia vasta en derechos humanos y miren, el doctor es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él no es, como se darán cuenta, mi amigo no es mexicano de nacimiento. Sin embargo, pues obviamente tiene el cariño y el amor por nuestra patria. Tan es así que hace el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2006 recibió la medalla de plata en reconocimiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, recipiendario de la presea estatal al mérito en derechos humanos de Michoacán en 2013, recibió en 2017 la medalla al mérito en materia de derechos humanos por parte de la Universidad Militar de Nueva Granada de Colombia, la insignia como maestro fundador del claustro de doctores del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, recibió el reconocimiento al Migrante Internacional 2018 por sus aportaciones en materia de derechos humanos a la sociedad michoacana, máximo reconocimiento que otorga el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría del Migrante, recipiendario de la presea Vasco de Quiroga 2019 por la Universidad Michoacana, por su destacada labor en favor de la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y actividades en beneficio de la sociedad michoacana. En 2019 recibió la medalla por su trayectoria en la docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de Michoacán, el Instituto de Formación de Formación de Michoacán. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de más de 25 libros de textos jurídicos, de más de 20 capítulos de libros, de múltiples artículos en revistas a nivel nacional e internacional. Y obviamente, pues, conferencista especializado en derechos humanos con reconocimiento nacional e internacional. Bueno, quería yo de todos modos aprovechar también para todos compartir mi pantalla, nada más para que ustedes puedan ver un pequeño video de lo que él ha realizado. Nada más y nada menos estamos aquí con quien pues lleva su nombre esta sala. Platíquenos la importancia de esta primera sala de posgrado en Michoacán, que nos platique un poquito. Sí, mira, esa sala es la primera sala en Michoacán que va a distilar los conocimientos que se acumula durante toda la formación académica de Derecho. Esa sala es una sala de posgrados. Aquí van a estar los estudiosos de Derecho que han acabado con todos los procesos de estudios y que van a especializarse en materia de investigación científica en materia de Derecho. Así que es una gran oportunidad a todos los estudiosos de Derecho que han alcanzado el último título de la formación académica, de venir para fortalecer su capacidad de investigación y el diseño de estrategia de difusión y de comunicación en materia de derecho. ¿Y cuál es la importancia de que esta sea la primera sala de este tipo en Michoacán? Bueno, la importancia es que a partir de hoy, esa sala va a ser el lugar a donde los conocimientos de derecho tendrán que fortalecerse en la parte de la investigación, de la difusión y la comunicación científica en derecho. Para decir de otra manera, si algún día Michoacán quiere dotarse de información creíble que surge de un proceso de investigación seria, deberá de acudir a los que van a estar conformados en esa sala para obtener información jurídica distilado que no tenga ciertos parásitos
que puede ser influencias políticas o influencias sociales, que no tenga que ver con el conocimiento puro del derecho. Platíquenos, la sala lleva su nombre, ¿para usted qué significa justamente? Para mí es un orgullo, es un privilegio que la primera sala en Michoacán de postdoctorado lleve mi nombre, porque eso es una responsabilidad de llevar todos los procesos de capacitación en técnicas de investigación, en estrategias de investigación, estrategias de difusión, a todos los que van a formar parte de ese programa de postdoctoral. Es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio que hayan elegido mi persona para ser el primer coordinador de ese programa. Muchísimas gracias. Ahora sí, lo dejamos que disfruten, que sigan celebrando. Y vamos ahora sí con el rector. Se darán cuenta, pues nuestro ponente del día de hoy, pues tiene pues muchísimas virtudes, además de ser un extraordinario ser humano, un extraordinario conocedor del derecho, y pues también el Instituto de Formación y Ciencias Jurídicas de Michoacán le otorgó precisamente la oportunidad de que la sala del doctorado llevara su nombre. Y pues sin más, dejo precisamente el micrófono y la cámara para mi amigo Jan Cadedo Dimba. Adelante, Jan, tienes tú ya ahora el micrófono. Sí, bueno, muchas gracias, doctor, por la oportunidad de compartir y esta presentación tan amplia que la verdad uno se siente bien cuando está con los amigos. Me da mucho gusto que haya iniciado ese programa para que podamos de una u otra manera platicar con colegas, con amigos, y sobre temas que realmente interesa al conocimiento jurídico a los mexicanos y a todos los académicos, científicos, estudiosos de derecho. Te felicito por esa experiencia tan bonito y me sumo a la tarea, me sumo a las actividades de ese espacio. Invito a todos los amigos, compañeros que participan en esa aventura nueva que emprende, doctor, que para que nos podemos de una u otra manera fortalecer nuestro conocimiento, compartir experiencias, anécdotas jurídicas que nos puede de una u otra forma enriquecer y ayudar para resolver los problemas sociales que hay. Es un orgullo, la verdad, estar con ustedes, aunque bueno, en nuestro tiempo los tiempos corren rápido, pero es una isla que hacemos en el tiempo para poder compartir con los compañeros, con los amigos, aunque sea por esa vía virtual, porque desde hace como 3 años que estamos más o menos más inmersos en esos procesos de virtualidad, porque pues así la modernidad lo exige y es también una oportunidad, aunque no podemos estar todos juntos en un solo lugar, pero nos vemos, nos escuchamos y eso nos brinda la calidez entre nosotros. Hoy, en realidad, pues es un pequeño espacio que platicaba con el doctor Zilewski para poder platicar un poco sobre el tema de los derechos humanos y de los procesos. La parte procesal como
un valor jurídico importante que salvaguarda los derechos humanos, o cuáles son las consecuencias o la importancia, la participación, el fortalecimiento del debido proceso para poder atender el tema de los derechos humanos. Así que esos minutos que vamos a tener aquí no es una cátedra, desde luego, es una plática para analizar un poco la importancia de cumplir con los procesos establecidos para de esa manera atender los asuntos jurídicos y evitar por esa falta de cumplimiento de proceso como mecanismo o técnica que podría atropellar los valores jurídicamente establecidos y generar lo que estamos acostumbrados a atender o a entender como violaciones a los derechos humanos. Así que es importante que podamos iniciar por entender las dos palabras claves de nuestra plática de hoy. Cuando nosotros hablamos de los procesos, no podemos dejar de hablar de los procedimientos, actividades, etapas, circunstancias, condiciones que están establecidos o, bien dicho, preestablecidos normativamente para atender cualquier situación jurídica que se presenta ante la autoridad o ante alguna colegio o sistema de atención a los problemas sociales. Eso implica que por adelantado se haya previsto una serie de etapas, de acontecimientos, de requisitos, de espacios de valoración para poder llegar a una conclusión. Pero también es importante que nosotros podríamos comentar el término derechos humanos en sí, que es un término un poco generalizado, popularizado, entendido. Queremos entender que la mayoría de los abogados hablamos de derechos humanos porque sabemos lo que es, tratamos de ubicar el término, darle un contenido y hacer la interpretación correcta en el momento de buscar desentrañar desde ese término en circunstancias específicas ¿a qué nos referimos? La complicación de ese término inicialmente es un tema que existe o existió siempre, porque no podríamos decir que es un tema nuevo, el tema de derechos humanos, o no es un asunto que surge porque hay un acontecimiento X, Y y Z. Ustedes sabrán conmigo que siempre a los que hemos aprendido derecho hace algunos tiempos, hablábamos de derecho natural, hablábamos, por ejemplo, de derechos humanos o de los derechos de los ciudadanos, una serie de apellidos y de apelaciones que de una u otra forma se ha ido evolucionando y hoy día podríamos tener más claridad con la experiencia, con los tiempos, con la evolución del mismo derecho, con los nuevos entendimientos, el desarrollo de la filosofía del derecho, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos hoy día nosotros como derechos humanos? Bien,
Nosotros no podríamos contestar a esa pregunta porque es un tema que realmente es muy complejo si lo tomamos en un sentido amplio y le damos la seriedad que corresponde. Cuando hablamos de derechos humanos, en la licenciatura, por ejemplo, en el inicio del estudio de derecho, por cuestiones de pedagogía, por cuestiones de estrategia de enseñanza, etcétera, etcétera, nosotros ofrecemos un concepto bruto a donde hablamos de un valor reconocido, garantizado y por ende es un valor jurídicamente reconocido y garantizado, y esa simbiosis del valor y de la garantía jurídica lo nombramos derecho humano como una manera de explicar a los amorfos en derecho. Pero para nosotros sabemos que esas dos cosas son distintas. O sea, el valor jurídico o el valor y la garantía son dos cosas distintas. Bueno, hay valores sociales y valores políticos, para decir en términos griegos, valores de la sociedad que no están con una garantía jurídica, pero eso no le quita la posibilidad de ser valor. Pero en un sistema a donde lo que nosotros llamamos Estado de Derecho, no podríamos interesarnos de las cosas que no son derecho, o sea, no son garantías jurídicas. Y por ende, nosotros, el mundo jurídico, concebimos o hablamos específicamente solo de los valores que han alcanzado una garantía jurídica específica. ¿Por qué la garantía jurídica? Porque estamos en un mundo que nada más hablamos de lo jurídico. Cuando nosotros estamos en derecho, no podemos prestar atención a lo político, a lo social, no garantizado, porque eso podría aportar como impurezas en el pensamiento puro de derecho. Y por ende, requerimos entonces de una u otra manera que ese derecho puro sea tratado en el mundo de derechos puros. Bueno, diciendo eso, vamos a ver, o quiero que podamos reflexionar un poquito sobre lo que nosotros entendemos por valor. ¿Cuáles son? ¿Qué es el valor en sí? ¿A qué nos referimos cuando en derecho hablamos de un valor? Bien, como nosotros siempre hemos sabido que el derecho es positivo, porque no puede haber un derecho negativo, la razón de que el derecho sea positivo es que porque es garante de valores. Y como los valores son positivos, eso significa no hay valores negativos. Si es algo negativo, sería llamado antivalor. Entonces, no puede haber valores, no puede haber garantías de antivalores. Entonces, dejamos todo lo que podría afectar o lo que no vale o lo que podría generar disturbios en el pensamiento jurídico o en el funcionamiento jurídico fuera de nuestro lenguaje y de nuestro alcance de comunicación. Entonces, todo lo que es positivo, o sea, de 0 al infinito y más allá, consideramos que todo lo que es 0, 1, 2, 3 hasta el infinito es positivo. Entonces, todo eso los consideramos como valores. O sea, tiene algún valor determinado. O sea, vale para algo. Eso en la existencia humana tiene un ejercicio, una práctica, un
una aportación, algo que ayuda a la esencia humana a pronunciarse, a manifestarse, a edificarse, etcétera, etcétera. Y por razones diferentes, hay posibilidades reales de que al ejercer o al disfrutar o al querer ejercer o disfrutar esos valores, alguna circunstancia ajena a la persona, dueño de esos valores, impida que esa persona pueda disfrutar, gozar, ejercer esos valores para su beneficio y por ende para su desarrollo y el desarrollo colateral de la gente que le rodea o de la humanidad. Para evitar que eso ocurra, se le da una garantía de que si se presenta una circunstancia parecida, o sea, impedimento del goce, disfrute, ejercicio, aplicación, etcétera, de esos valores, habrá un mecanismo obligatorio que aportará el apoyo para permitir al sujeto de ese valor o el que cree tener ese valor la posibilidad de disfrutar, de gozar, de ejercer, de aplicar lo que él considera si es positivo, porque todo lo que es negativo está prohibido. Entonces, a partir de ese momento, ese instrumento que genera la obligatoriedad de cumplimiento, de ejercicio, de goce o de disfrute de ese valor, prevé un mecanismo para resarcir el procedimiento que permite a la persona disfrutar, gozar, ejercer, aplicar lo que él considera positivo o lo que es positivo para él. Y ese procedimiento o ese mecanismo establecido para resarcir, reparar, reordenar, repermitir, para decirlo de una manera, a esa persona ejercer, gozar, disfrutar, aplicar, etcétera, ese valor es lo que nosotros llamamos su proceso o el debido proceso, que hoy día es famoso como si fuera algo, una novedosa. El debido proceso es el mecanismo establecido para la reparación, resarcimiento, reorientación, organización, permitir el goce, disfrute del derecho, del valor que no fue disfrutado, gozado, utilizado, aplicado en su momento por impedimento de un tercero o de una circunstancia fortuita. Entonces, inmediatamente nosotros podemos ubicarnos que al no cumplir con ese proceso o no obedecer a ese proceso reparador, para decirlo de una manera, estaría reviolando o generando un daño mayor o daño adicional a la persona que debió desde orígenes, sin ninguna traba, sin ningún impedimento, haber ejercido, gozado, disfrutado de su derecho o de su valor. Bien, aquí hay dos cosas que se tienen que aclarar. Ese procedimiento de goce o de disfrute es un procedimiento ordinario, normal, que no requiere ningún permiso, ninguna autorización, ninguna otra circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todas las leyes, hoy día lo podemos decir con más claridad, tiene el concepto de garantía jurídica. La garantía es como se entiende y como se escucha.
Una garantía no es un mecanismo de uso o de práctica a priori. Una garantía es un mecanismo de uso o de práctica a posteriori. O sea, nosotros, las garantías jurídicas o las leyes que nosotros tenemos no tendrán ninguna importancia, ninguna necesidad si todos nuestros valores lo aplicáramos de manera ordinaria. Eso significa sin que haya impedimento, intervención, suspensión, limitación de tercero o de circunstancias tercera a nuestra voluntad. Como por ejemplo, yo tengo derecho a la alimentación. Si yo tengo comida a las horas, la comida de calidad que necesito, etcétera, etcétera, nunca voy a ir a pedir que se aplique mi garantía de derecho a la alimentación. Pediré que intervenga o solicitaré la garantía como mecanismo de resarcimiento siempre y cuando tengo hambre y nadie me da de comer. Entonces, entendemos las garantías como mecanismos de reparación, de resarcimiento, de indemnización, etcétera, etcétera. Pero que no son mecanismos que vamos a utilizar por adelantado para presumir un valor que nosotros tenemos o el ejercicio de valor que tenemos o que estamos ejerciendo o estamos aplicando o estamos gozando o disfrutando. Lo vamos a utilizar a la garantía siempre y cuando hay un impedimento para que esa garantía repare, resarce, reponga el procedimiento que nos permite disfrutar como un mecanismo de reparación. Entonces, ahí es a donde cobra el proceso una importancia mayor, porque a partir del momento que a mí me ha sido impedido, limitado, prohibido ejercer un valor, gozar de un valor, aplicar un valor, y yo solicito la garantía para que esa garantía reponga el procedimiento que me permita disfrutar, gozar o ejercer el valor, mi valor, y alguien por razón de desconocimiento y Se nos cortó un poquito la señal con el ponente. Vamos a checar qué es lo que sucedió. bueno, continúo, doctor. Adelante, adelante. Una disculpa a todos los compañeros, pues saben que pues estamos en la era digital y eso tiene sus complicaciones, pero bueno, ya regresamos aquí a nuestra plática. Decía que, bueno, el tema del cumplimiento del procedimiento o la parte procesal cobra una importancia significativa a partir del momento que eso sea la única vía para poder hacer, disfrutar, gozar, ejercer el valor a partir de ¿sí se me escucha? Sí, adelante. Estás bien, no hay problema. Sí, es que aparece que personas se quieren ingresar y cuando le quiero dar No te preocupes con los ingresos, yo los estoy controlando acá. Ok, muy bien. Bueno, entonces cobra mucha más importancia a partir del momento que eso sea un mecanismo, una vía que permite de una u otra manera a las personas recobrar el ejercicio, goce, disfrute de su derecho. Negar o incumplir con ese procedimiento establecido por las garantías mismas para reponer la posibilidad de ese disfrute, goce o ejercicio de los valores humanos
por sus sujetos, por sus dueños, sería entonces como una doble violación, un doble impedimento, doble limitación al ejercicio de valores. Ahí se abre una pregunta que muchas personas se preguntan o que me preguntan, bueno, ¿cuál es la consecuencia del ejercicio o de la no ejercicio de esos valores? ¿Por qué el tema del proceso sea tan importante? Bueno, el ejercicio y goce, disfrute o aplicación de los valores es lo que hace que la persona dé señales de su existencia, o sea, la manifestación de la esencia humana se hace o pasa por esa aplicación, ejercicio, goce o disfrute de sus valores. No sabremos si alguien está viva o muerto si no manifiesta los valores. No sabremos si alguien está contenta o enojada, ofendida o en estado de plenitud si no manifiesta sus valores. Entonces, todo lo que nosotros hacemos que son en sí una base de la construcción de la personalidad jurídica, de la personalidad, o sea, la manifestación de nuestra esencia como ser humano, es la que nos da como señal, la muestra de que existe una persona que cumple con los requisitos jurídicos para reconocerle la personalidad jurídica, y a partir de esa personalidad jurídica se generan las garantías para el ejercicio de las manifestaciones de su personalidad. O sea, si no hay goce, disfrute, ejercicio, manifestaciones de los valores, no tendremos las personas jurídicas. Y si no hay persona jurídica, tampoco habrá derecho, porque no tendrá ningún sentido. Derecho a quién le va a pertenecer, a qué va a garantizar, a qué, si no tenemos primariamente la persona. Entonces es importante la manifestación, el ejercicio, el goce, el disfrute, la aplicación de los valores de cada quien como medios de demostración de su existencia, y por ende, por manifestar a su existencia, alcanza entonces a tener las garantías jurídicas como un mecanismo de salvaguardar la persona o la esencia de la persona, y por ende su personalidad jurídica. Es un tema que realmente si alguien que haya estudiado derecho lo haya entendido y lo haya estudiado a conciencia, no violaría el proceso, porque sabrá que violando el proceso generaría la extinción de la personalidad jurídica. O sea, nosotros somos seres humanos. Vamos a tomar un valor importante: respirar un aire relativamente puro. Si alguien te impide respirar, se extingue la persona. Tenemos valor, por ejemplo, la alimentación. Si alguien impide la alimentación, se extingue la persona. Tenemos derecho, valor, por ejemplo, de sanarnos de cualquier tipo de enfermedad. Si alguien impide que te sanes, si estás infectado o estás enfermo de algo, se extingue la personalidad. Entonces, el procedimiento para, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo vago,
El procedimiento para resarcir el derecho a la salud, o sea, regresar al estado natural sin enfermedad, se violenta, se extingue la persona. Por eso es importante seguir el procedimiento. Si tú vas al hospital y alguien por la fuerza física o por mala fe o por desconocimiento impida que tú entres en un proceso de tratamiento o de recuperación, claro que se va a extinguir la persona y se extingue lo jurídico, la ley y el derecho para ese sujeto. Y eso puede ser contagioso para todos o podríamos llegar a un momento de que no hay derecho porque no hay personas. O sea, los derechos, vamos a tomar un ejemplo. Cuando un grupo de personas determinado tiene ciertas características o tiene ciertas deficiencias, se le genera un parche jurídico para suplir esa deficiencia, para que alcancen la plenitud o cumplan con los requisitos plenos para ser el sujeto pleno de derecho. Si nosotros impedimos que ese ley especializado o, como lo llamo yo, parche jurídico, no se cumpla, claro que esas personas van a perder la personalidad plena en derecho y por ende no van a tener acceso al ejercicio goce y no va a existir ese derecho para ellos. Me refiero, por ejemplo, a derechos para ciertas discapacidades, el derecho para ciertas cualidades, etcétera, 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 ¿no? Si un trabajador que tiene derecho por su trabajo, le impedimos que se le cumpla o ejerza su trabajo, claro que va a perder trabajo y no va a ser trabajador y por ende el derecho de trabajador para él ya no va a existir. Entonces, es un círculo virtuoso tener mecanismos de recuperación, reorganización, reinserción, reactivación del ejercicio goce de los valores humanos para que eso nos siga dando las muestras de la existencia, la presencia de los requisitos necesarios para el cumplimiento de la personalidad jurídica. Por eso es tan importante el tema del proceso. O sea, no podríamos hablar de derechos humanos si no existiera proceso. ¿Por qué? Porque cada garantía debe de presentar la ruta crítica de cómo se va a resarcir, cómo se va a recuperar, cómo se le va a permitir a una persona que fue limitada o impedida ejercer derecho, cuál es la ruta técnica que le va a permitir recuperar el ejercicio, reejercer su valor en el futuro próximo o inmediatamente después, para que esa persona no pierda su capacidad de demostrar o comprobar su esencia o su existencia y por ende guardar su personalidad jurídica. Yo creo, por eso, si alguien me preguntara, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el contenido del derecho al debido proceso? ¿O qué es cómo se ejercería el debido proceso? Pues es muy complejo decirle en una palabra o en una plática de una hora qué significa o cuál es el contenido total de un debido proceso, porque cada ley, cada garantía establece su debido proceso para reponer, reparar, resarcir, permitir el disfrute o goce
de el valor que fue en su momento no ejercido, no disfrutado, no aplicado, porque hubo un elemento externo que impidió que esa persona disfrutara. Entonces, ¿cuál es el debido proceso para el ejercicio o la recuperación de los derechos humanos? Cada ley tiene establecido el debido proceso y cada violación a la aplicación establecido a la ruta crítica jurídica administrativa previsto en cada ley estaría violando el debido proceso en ese proceso específico. Entonces, no podríamos decir, mira, el debido proceso es A, B, C, D, porque el debido proceso está en cada uno de los instrumentos jurídicos, en cada una de las leyes. No hay una ley que reconoce el valor jurídico, el valor social, que le eleva a niveles de cumplimiento obligatorio. Eso significa a dejar acceso en caso de manera obligatoria, en caso de impedimento, que no establece cuál es el proceso para restablecer ese mecanismo de disfrute o de goce. Y por ende, cada norma, cada garantía prevé el mecanismo para resarcir el daño causado por la mala aplicación o mala utilización del proceso originalmente establecido. Entonces, es un tema que evidentemente para poder a un abogado litigante o un juez, un magistrado, un ministro, tiene que estar al pendiente. El trabajo más complejo es ubicar cuál es el valor jurídico impedido su ejercicio y detectar cuál es el mecanismo o la ruta crítica o el mecanismo que establece la ruta crítica para el resarcimiento, la reparación o indemnización para permitir el goce o disfrute de ese valor por el sujeto. Y a partir de que se descubra cuál es la ruta crítica, me refiero a cuál es la ley y cuál es el procedimiento establecido por esa ley para poder recuperar, resarcir el ejercicio de ese derecho y aplicarlo como está preestablecido. Y ahí viene una otra complicación interesante de la interpretación. ¿Por qué? Bueno, la ley, aunque va a dar las pautas para que esa cadena del mecanismo retroactivo, para decirlo de una manera, se active, no te va a dar, no puede detallar todos los elementos que contenga ese proceso. Te va a dar pautas. Cualquier ley da pauta del procedimiento de resarcimiento, pero el juez, el magistrado, el ministro, el jurista que está frente al fenómeno debe de interpretar esas pautas para poder nutrir esas pautas de carnitas que va a permitir en las circunstancias específicas, tomando en cuenta el impedidor o la persona o el mecanismo o el fenómeno que impidió el ejercicio o goce, y tomando en cuenta también al sujeto que debió de haber ejercido, gozado, disfrutado. Entonces, por eso el trabajo, por ejemplo, de un abogado litigante, de un juez, de un magistrado o de un ministro, no lo podemos automatizar. No hay un robot que puede pensar en tantas diferentes circunstancias o condiciones para
nutrir ese proceso de resarcimiento. Necesita una persona capacitada con valores y con sensibilidades para poder llegar a nutrir esas pautas normativas y dotarlo de elementos circunstanciadas que permite reparar el daño causado y permitir el disfrute y el goce del valor no disfrutado, y que se está utilizando un mecanismo retroactivo para que pueda disfrutar. Entonces, sí, es un andamiaje, es una cadena de elementos que uno no puede funcionar de manera independiente. O sea, no hay procesos sin valores, no hay valores, no hay garantías sin procesos. Por eso la parte del procesal es muy importante. Y cuando esa parte del procesal retroactivo para resarcir el daño no está llevado de manera más adecuada, genera entonces complicaciones mayores, porque ya no solamente un asunto de que no se pudo disfrutar el valor, llamamos que la garantía entre en acción para que la garantía restablezca la situación y que permite el disfrute o el goce, y la misma garantía encuentra imperfecciones y por ende no podríamos llegar a restablecimiento del valor y el ejercicio y el goce. Por eso es importantísimo el tema del proceso. O sea, debemos de esforzarnos no solamente a analizar y descubrir el valor jurídico garantizado, impedido de su ejercicio o goce, sino tenemos que esforzarnos también a interpretar las pautas procesales establecidas y nutrir, tomando en cuenta las partes o esos elementos que permita al juez, al magistrado, al administrador de derecho, nutrir por su experiencia, por su conocimiento, por sus habilidades personales, un camino adecuado, menos tortuoso, para que pueda llegar al disfrute y goce del valor anteriormente no gozado, no disfrutado, y que debe de manera forzosa gozarse, disfrutarse para permitir la plenitud a la persona y esa plenitud permitir un desarrollo integral a la persona, y ese desarrollo integral de la persona generaría beneficios boomerang, para decir en términos modernos, para toda la sociedad. Yo siempre digo que si el vecino es desarrollado, entonces el otro vecino no puede quedar realmente no desarrollado, ¿no? Ustedes se verán que si vives en una calle, entonces llega un riquillo, pues trae luz, ¿no? Trae agua, y tú ya no tienes que llevar agua de lejos, sino a partir del vecino, la conexión de agua llega a tu casa. Entonces, de una u otra forma, el desarrollo del vecino genera beneficios para uno. Digo, si alguien no pudo ir a la escuela, si le permiten ir a la escuela, se hace médico, claro, él será médico, ganará un poco de dinero más, ayudará a su familia, pero si tú te enfermas, tendrás un médico que haya estudiado y que conoce las enfermedades, que te va a recetar una medicina que te va a curar la enfermedad. De todas formas, el desarrollo de uno es beneficio de todos. Por eso es importante que nosotros podamos o debemos de prestar mucha atención en la parte procesal, porque es la parte que realmente juega un papel importante en el resarcimiento, reparación
de los daños o de los reposición de los actos impedidos por mala fe, por desconocimiento, por X, Y, Y. Eso no es lo que se discute. Lo que se debe de discutirse es si por alguna razón natural o sobrenatural no se pudo ejercer, gozar o disfrutar de un valor, hay un mecanismo establecido para poder regresar y permitir el goce o el disfrute o la aplicación o el ejercicio de ese valor. Y ese proceso, que es un proceso, insisto, un proceso reactivo, retroactivo, porque la garantía es un mecanismo de ejercicio a posteriori, como para regresar al punto de origen que permite el ejercicio y el goce. Ninguna garantía se utiliza por adelantado, y es ese lo que nosotros conocemos como mecanismos reparadores. Yo aquí me tomo la pausa, doctor, para ponerme a las órdenes de los compañeros que nos escuchan, para que podamos de una u otra manera platicar si hay alguna duda o alguna pregunta. Yo soy la licenciada Silvia Jacome y bueno, tengo yo una pregunta que me ha quedado en el aire. He tenido la oportunidad incluso de salir del país y estudiar los derechos humanos, pero hay una pregunta que me sigue quedando, que es ¿cómo aterrizamos a las políticas públicas los derechos humanos? ¿O cuál es la opinión del ponente de cómo lo hemos ido bajando a las políticas públicas? Porque... Muchas gracias, Silvia. Evidentemente son dos mundos un poco complejos, ¿no? El mundo jurídico, lo que nosotros tratamos de ver las cosas desde un lente meramente jurídico, y los que lo ven desde un lente meramente político. Eso hace que no se puede hacer una buena amalgama para poder explicar, justificar y esa amalgama pueda gestar una buena política en materia de derechos humanos en el país. La verdad es que es lamentable. Le explico un poco rápido cómo funcionaría o cómo yo pienso que ese tema no es un tema excesivamente imposible de cumplir. Bien, el tema de los derechos humanos, quien sea político, jurídico, administrativo, funcionario, todos tenemos un nicho de valores de cada quien, evidentemente primero, y luego esos valores, cuando la mayoría lo necesitamos, cada quien en su escala, evidentemente, lo hacemos que esos valores tengan garantías jurídicas, para si en caso de que haya una violación, haya un mecanismo de resarcimiento o de reparación. ¿Cómo hacemos que no haya? Porque esa es la duda. Para que no haya violaciones, en principio no es un tema legal. ¿Por qué? Porque lo jurídico es un mecanismo de resarcimiento, de reparación. Si no hay violación, no necesitamos reparación. La parte jurídica es del mecanismo de prevención, es a donde da orden lo jurídico a que se implementen mecanismos de prevención y vigila el cumplimiento de esas órdenes, como por ejemplo, educación, capacitación, formación. Esos son tres mecanismos ordinarios de prevención.
¿cómo hacemos para prevenir? Para prevenir tenemos que educar, formar y capacitar, o formar, educar y capacitar. Si no hay capacitación, si no hay formación, si no hay educación, no se podrá prever o prevenir. De todos los servidores públicos responsables de generar políticas públicas, los 500 diputados federales, los tantos, ciento tantos o 200 tantos senadores, los diputados locales, presidente de la República, secretarios de estados, todos los servidores públicos de alto nivel que tienen alguna implicación en la generación de políticas públicas. ¿Cuál es el porcentaje que crees que han recibido una formación suficiente para entender el tema de derechos humanos? ¿Cuántos servidores públicos que tienen mando tienen la capacitación suficiente para sensibilizarse, que sea solamente sensibilizarse en tema de derechos humanos? Pues poco. Eso te da la respuesta. Cuando Pues, alguien que tiene experiencia, conocimiento de derechos humanos, se acerca para inspirar o para presentar algún proyecto, algún programa, alguna iniciativa que permita de una u otra forma iniciar a gestar mecanismos de prevención, es aspiracionista. Y muy pocas ocasiones, ni siquiera, vamos a tomar muy sencilla, los asesores reales de diputados, senadores, sabemos quiénes son. Entonces, ¿cómo se va a generar una política pública en materia de derechos humanos si los generadores de esas políticas públicas no tienen ni formación, ni capacitación, ni educación en derechos humanos, ni sensibilización? Cualquier servidor público que entra en función, su proyecto número uno, cumplir con lo que su jefe le dice, que es el proyecto político para la siguiente. Entonces, sí se hace un poco complicado, pero podemos saltar esa parte a la hora de la ejecución. Cuando hay que sea mínimamente un organismo, una entidad, un proyecto, un plan en materia de derechos humanos para la prevención, checa el presupuesto proporcionarle a otros tipos de programas con que vas a sensibilizar, porque la primera cosa es hacer que la gente entienda lo que significa y cuáles son las consecuencias de lo que podría ocurrir si eso no se respeta. Para sensibilizar a 110, 115 millones de mexicanos en un tiempo, por ejemplo, de 10 años, ¿cuál es el presupuesto que requiere? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el ejército que se debe de ponerse en acción para poder llegar? Porque no es una plática de una hora, no es una plática. Hay que formar todo una manera de actuar. Entonces, sí es un poco complicado, pero no es imposible. Simplemente hay que encontrar un mecanismo de que lo que propongan políticas públicas tengan una sensibilidad, mínima formación, mínima capacitación en materia de derechos humanos.
Claro, el día que eso ocurra, México se va a desarrollar como no tenemos idea. Pero mientras tanto, pues hay que desactivar esos mecanismos que impiden que haya una política pública en materia de derechos humanos adecuada. O sea, los pocos conocedores sensibilizados, formados, capacitados en materia de derechos humanos, no trabajan en materia de derechos humanos. No. Entonces, ¿cómo quieres que eso ocurra, Silvia? Necesitamos entonces imaginar de otra manera. La gente en materia de derechos humanos desde hace más o casi 3 décadas han querido como dejarlo en manos de activistas. Ni siquiera de defensores, de activistas. Sabemos que la mayoría de las activistas no son formados en derecho. No conocen los procesos, no conocen la teoría, no conocen la filosofía. Son reaccionarios de lo que ven en diario. No puedes encargar un asunto tan importante en mano de la gente que no tiene ni siquiera presupuesto ni conocimiento reales de lo que se trata. Es ese más o menos nuestro problema como sociedad mexicana, que no hemos logrado establecer una política eficaz en materia de derechos humanos, porque en realidad hay todos esos elementos que están en la cadena como elementos bloqueadores, que bloquea cada anillo de la cadena, que no permite que la cadena pueda circular. Pero es así. Hasta que encontraremos, hasta el día que vamos a encontrar un mecanismo para poner la grasa en esa cadena y que circule de la manera más ordinaria posible. Nosotros hacemos, la tarea que nos ha quedado es aprovechar de nuestras trincheras para educar a los que damos clases en las universidades, las pláticas como esa, tratar de formar, capacitar lo que están al alcance. Algún día a lo mejor seamos un número mayor, un número más grande, que nuestra voz podría escucharse. Pero hasta ahora nuestra voz es muy minoritario y no estamos en las áreas en que nuestra voz se puede escuchar. Entonces, conocer los procesos efectivamente me parece fundamental en todo sentido. Y el comentario va en el aspecto que comentaban de cómo traducir a política pública. A mí me queda claro que este tema del servicio profesional de carrera en el Congreso, pues es como bien complicado porque además sería sumamente costoso. Cada 3 y 6 años tenemos la renovación de ambas de la Cámara de Diputados, cada 3 años de la Cámara de Diputados y cada 6 años de la Cámara de Senadores. Y tienes que capacitar a 500 y a 600, a 500 y a 128 respectivamente, ¿no? Entonces, yo ahí, en este tema de ser un poquito disruptivos y subversivos, yo diría, el mecanismo, pues a lo mejor tendría que ser conseguir vincular a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una especie de enlace técnico que pueda estar dentro de cada una de las comisiones dictaminadoras y que vigile que todo lo que se dictamine esté pegado a derecho en respeto pleno de los derechos humanos, ¿no? Esta vinculación no existe hoy. Y también hay muchas lagunas y hay muchos vacíos, ¿no? Entonces, el otro mecanismo a encontrar es ver qué hacer con esa omisión legislativa, para que a través de los tribunales se pueda comenzar a implementar ese tipo de procedimientos o se subsanen esas lagunas que hoy pues, nos juegan en contra dentro de los propios procedimientos. ¿Qué hacer con esas omisiones legislativas? La primera cosa que yo pienso,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano que fue concebida con mucha ilusión y con mucha esperanza de que sea un organismo realmente que haga contrapeso, que oriente, que lleve de la mano la política pública en materia de derechos humanos, que sea independiente, que sea autónoma, etcétera, etcétera. Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bueno, que yo fui parte, trabajé 7 años en la comisión en su momento, se ha desvirtuado un poco y se ha dado como un paso al costado de lo que nosotros esperábamos de la comisión. Entonces, hoy día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es como un órgano así representante ciudadano que nosotros como ciudadanos tenemos plena confianza o que creemos o que puede abogar para nosotros, ¿no? Podría jugar un papel importante siempre y cuando esa Comisión Nacional de Derechos Humanos sea realmente autónomo. Que no sea un órgano manoseado por ningún otro poder. No que tenga, como la gente cree que debe de tener capacidad coercitiva de sus recomendaciones y que se transformen en sentencias. No, porque el poder de las recomendaciones es de las comisiones de derechos humanos están subyacado en el poder de la autonomía, en el poder del conocimiento, en el poder moral, en la ética, una serie de capacidades o de fuerzas que un organismo jurisdiccional pues no lo tendrá. No es el poder que le falta, sino le falta la autonomía. Le falta que, como dicen, no hay tropas malas, hay malos jefes. O sea, que el jefe, el presidente de la comisión o la presidenta de la comisión sea conocedor real del tema de los derechos humanos. Que sea una persona que realmente está capacitada, tiene las cualidades y las capacidades para poder llevar a cabo, o sea, cuando él participa en una de esas comisiones que usted comenta, tenga la autoridad intelectual, moral, ética, para poder decir a los legisladores, eso es violatorio de los derechos humanos. Ese mecanismo debe de ir de ese lado para que realmente atienda el tema de los derechos humanos. Pero si el presidente, el representante, no tiene esas cualidades o esas competencias, pues es imposible que vaya a disuadir a legisladores, pues, viejos lobos del mar, a decirles lo que tenga que hacer. Ellos se lo van a empujar hasta el sentido político, porque ese es su oficio. Entonces no tendrá ningún efecto. El problema es, como usted decía, necesita saber los procesos, cómo se elige al presidente o a los integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover que llegue alguien que tiene esas cualidades y que permita participar de manera real y con conocimiento en esas comisiones. Bueno, han dado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la capacidad de, después de que haya salido una ley o algo, solicitar a la inconstitucionalidad o la violabilidad de los derechos humanos a través de esa ley. Ese mecanismo retroactivo pues, no tendrá ningún sentido. Lo solicita ante los mismos que la habían elegido, que habían votado o habían creado esa norma. El sistema de
de mayorías en las cámaras o en el Congreso de la Unión impide también que alguna sugerencia individual o de algún grupo pequeño pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la mayoría cuando votan en una ley, pues alguien viene y les dice, esa ley está mal, por eso, pues ellos de antemano no aceptan porque en concepción lo votaron porque estaba bien y por ende van a seguir votando que esté bien. Entonces sí es un poco complejo y las iniciativas ciudadanas, claro que hay muchas iniciativas ciudadanas que están en congeladores. Para que una iniciativa ciudadana pueda llegar a un fin feliz, pues se necesita forzosamente que el grupo mayoritario del Congreso apoye esa iniciativa ciudadana. Y si esa iniciativa ciudadana no tiene tintes políticos o no ofrece beneficios políticos para el grupo que va a apadrinar esa iniciativa no tiene ningún fin feliz. Entonces, sí, es un tema un poco complejo, pero que no es imposible, sino que en algunas ocasiones ha habido iniciativas, por ejemplo, para buscar la forma de quitar la elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del yugo del Senado y por ende del presidente de la República y de lo político. Pero sí es tan complejo nuestro ordenamiento jurídico desde nuestra Constitución que eso genera un conflicto muy grande. Cualquier organismo autónomo, entre comillas, existente, cuando realmente quiere enderezar el barco para mandarlo al destino, eso afecta a los intereses políticos, pues será combatido desde la Cámara de Diputados, Presidencia de la República o del gobernador o del Congreso del Estado hasta que le estrangule. Así que sí es un poco complejo, no es un asunto de pesimismo, pero hay que diseñar una estrategia inteligente para que eso pueda llegar. Ojalá que en el futuro próximo de nuestro país podríamos contar con esos mecanismos, conociendo los procesos, podemos impulsar posibilidades de que pues, tengamos esas instituciones con cierta autonomía suficiente como para sesionar en esas comisiones y influir en las decisiones finales de esas comisiones. Muy bien, amigo doctor Giancarlo Dimba, la verdad te agradezco infinitamente pues tus comentarios, pues toda esta capacitación que nos has dado, esta charla como así lo hemos manejado, una charla contigo en la opinión de la vinculación entre los derechos humanos y las garantías procesales y obviamente pues de aquí surgieron algunas inquietudes adicionales vinculadas a este tema. Obviamente la protección de los derechos humanos pues es siempre compleja y está también vinculada, como perfectamente lo refieres, al aspecto político por un lado, el aspecto jurídico y por otro lado el aspecto político. Esa conjunción es un poquito compleja y pues creo que en este sentido valdría la pena, si tú no lo permites, en otra oportunidad, tener una charla, tal vez en ese contexto, por la experiencia que tú tienes al respecto. Tú estás actualmente viviendo en el estado de Michoacán, realmente y como parte también de una universidad que realmente ha promovido precisamente la cultura jurídica de manera muy amplia. Y bueno, pues te agradecemos tu participación aquí en Abogados en Acción. Considerando ya el tiempo que habíamos previsto, pues ya estamos robándote un poquito más de tiempo y por eso aquí hasta este momento damos por concluida esta participación. ¿Quieres pues hacer algún comentario final? Con mucho gusto. Adelante, Jan, para que nos puedas decir algún otro último mensaje. Muchas gracias.
Pues nada más agradecerte, doctor George. Estamos a la orden, estamos aquí, los compañeros que tengan algunas inquietudes, pues ahí pueden compartirles mi correo electrónico, doctor, para que seguimos comunicación, y renuevo votos que pues el próximo me den la oportunidad de seguir platicando con los compañeros por esta vía de los abogados en acción, y me pongo a sus órdenes, doctor. Pues te agradezco, Jean Cadet Odimba. Para todas las que no son alumnos de nuestra comunidad jurídica de Abogados en Acción, nada más quiero ponerlos en contexto. Nuestra comunidad jurídica de Abogados en Acción tiene aproximadamente un poco más de año y medio que empezamos exactamente a integrar esta comunidad jurídica, que tiene como misión fundamental transformar a ustedes como de licenciados en Derecho en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social. Por esa razón, invitamos en este caso, en este momento, al doctor Jean Cadet Odimba para que nos platicara sobre temas en materia de derechos humanos. Pero fundamentalmente nuestro enfoque en nuestra comunidad jurídica de abogados en acción es compartir nuestras experiencias fundamentalmente en materia de litigación y darles también oportunidad de temas de marketing digital, porque dos cosas que para mí han sido muy importantes por mi trayectoria jurídica es como juzgador, es que observé en muchísimas deficiencias de parte de muchísimos abogados, porque desgraciadamente la vinculación de la parte teórica con la parte práctica es compleja, y por otro lado, pues ninguna universidad te enseña técnicas de marketing para que tú puedas aprender verdaderamente a cobrar por tus servicios. Y bueno, en este contexto, por eso nosotros hemos tomado la decisión de realmente participar en esta comunidad jurídica de abogados en acción e integrar esta comunidad. Te invitamos cada miércoles, nosotros damos una clase en vivo, está pendiente en nuestro canal de YouTube, esta misma clase que tú acabas de presenciar en vivo, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Abogados en Acción para que puedas compartirla con los abogados o abogadas que tú conoces realmente y cumplamos nuestra misión. Si quieres conocer también nuestra cúmulo de capacitaciones que damos en materia de litigación oral y en materia de litigación fundamentalmente y de marketing, puedes entrar a nuestra página web www.abogadosenaccion.net, y si no, de todos modos, pues en nuestro canal ahí podrás comunicarte. También tenemos todas nuestras redes sociales, desde TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, todas estas como Abogados en Acción, o si no, como Georg Sileski. Pues les saluda el doctor Georg Sileski, les agradezco a todos su asistencia, y pues los espero ver la próxima clase en vivo, que será obviamente en un día miércoles. Por cuestiones de tiempo, esta vez lo hicimos por la mañana, seguramente la próxima será por la tarde. Estaremos compartiéndolo en nuestra... asóciense, yo les sugiero, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de estas clases grabadas. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Jan, un abrazo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.